tenemos un par de preguntas para nuestros invitados en torno a cómo ven los espacios, los sitios que eventualmente tendrían una influencia, ya sea en una alcaldía o en una diputación. Don Carlos, hablábamos del tema de los problemas financieros de los municipios, que Guadalajara no es un caso exclusivo, es decir, hay muchísimos municipios emproblemados, Guadalajara quizá uno de los más. Zapopan, si bien es verdad, no es su principal problema, sí me parece que el tema de la seguridad y de la corrupción es un tema, un asunto muy importante en este municipio. Claro. Sí, en Zapopan lo he dicho, entrega-recepción, para saber qué es lo que puedo hacer, continuar, reformar, quitar. Y no voy a empezar buscando narcos o comprando patrullas y armamento. Hay que adentro barrer, limpiar, trapear la casa. Los que salen, viendo a ver cómo salen. ¿Y es posible? ¿Es posible? Es posible, soy abogado y además no me temblaría. Entonces creo que es posible, a menos de que me maten. Esperemos que eso no ocurra, evidentemente. Pedro, en tu caso, me parece que hay en el legislativo algunos temas, facturas pendientes, que la sociedad civil organizada, además, ha estado demandando y pugnando durante mucho tiempo. El tema de No, yo no voy solo. No quiero, también algunos así te vas, se han hecho por legalizar el consumo de la marihuana. Se ha hablado mucho, Enrique, también, si se puede dar la cadena completa, como ocurre en el caso de Uruguay, por ejemplo, o desde qué ámbitos o qué partes de esta cadena sí se pudiera legislar. En lo particular, ¿tú qué piensas de estos dos grandes temas? Bueno, no nada más en lo particular, sino también la organización en la que pertenezco, Wikipolítica, tiene una visión de los derechos humanos progresiva o pro persona. Esto significa que vea los derechos humanos o vela porque las leyes con las que se traten a las personas sean con aquellas que les dan mayores derechos, por así decirlo. Entonces, de entrada, el matrimonio igualitario es algo que ni siquiera lo digo yo, sino que la Suprema Corte lo ha mencionado, es algo totalmente, o sea, que debe de estar en todos los estados presente y se debe de armonizar cuanto antes la Constitución para que todas y todos gocemos de la misma cantidad de derechos, porque también pagamos la misma cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, es una visión que ni siquiera tiene que ver con qué propongo yo, sino es algo que va a suceder y creo que es algo que aparte se debe de apoyar. Por otro lado, el tema de analizar el tema del consumo de la marihuana, yo creo que, lo decíamos fuera del aire, hay varios puntos como el tema de la producción que no competen al tema local, hay temas como la distribución que está ahí combinado y mixto, pero sí hay un par de ideas y sobre todo tiene que ver con quienes quienes presionaron para que la marihuana fuera ilegal y bueno, todas las drogas que hoy conocemos como ilegales, pues es Estados Unidos, y precisamente ahorita están en un proceso de reflexión, de análisis e incluso de modificación de este tipo de legislaciones. Yo creo que debemos de entrar en este mismo proceso de análisis, yo con la perspectiva que creo que hay muchas ventajas de empezar el análisis, por lo menos o por lo pronto, la discusión entre la sociedad, que creo que es algo muy deseable, empezar a tener debates públicos muy inteligentes, con información, y a partir de ellos tomar decisiones. Las elecciones intermedias, Carlos, Pedro, suelen ser plebiscitos sobre el gobernante en turno, a nivel federal sobre el presidente de la República, a nivel local sobre el gobernador del estado. ¿Cuál es su opinión de la labor de Aristóteles Sandoval hasta el momento, hasta el día de hoy, Carlos? Yo la calificaría con un 8. Alta. Se te hace una buena administración la de Aristóteles Sandoval. Bueno, pues están aventando los recursos, ¿no? Claro. La casa por la ventana. Claro. Pedro. Para mí es una típica administración priista, que es utilizando precisamente los recursos y de forma muy fastuosa, nos hacen pensar que han modificado algo dentro del Estado, pero desde mi perspectiva las cosas continúan igual. La inseguridad yo la sigo viviendo de la misma forma. La manera en que se están cómo se están pensando las ciudades sigue siendo para el automóvil, sigue siendo para que se privilegien. Él también se condució muy bien, el chavo. Previos a que ellos entraran. Entonces creo que no se ha movido un ápice de cuando estaba Emilio González. Yo veo que todo sigue igual, nada más que lo están administrando de una forma muy distinta. También en los medios de comunicación creo que están haciendo una gran labor, por un lado, pero por otro lado pues siguen haciendo o sigue existiendo los mismos males y padecimientos que existían antes de su entrada. Claro. Y en esa misma tónica les queremos preguntar a ambos, y en breves segunditos, ¿cuál es la opinión que tienen del Partido Revolucionario Institucional?
Yo quiero ser candidato independiente. Pero ¿cuál es su opinión en general de ese partido? Que aparte usted militó muchos años. Los institutos políticos, al igual que los dogmas religiosos, son necesarios, son disciplinas. Sin embargo, esa es la época de inteligencias superiores, de jóvenes que vienen empujando porque sienten lo aquilosado, lo viejo, sienten lo que ya no está sirviendo para esta época de modernidad. Pero no hay que olvidar que también la experiencia es necesaria. Claro. Pedro. Todo lo que no quiero para mi país. Así de fácil. y les pregunto, porque hay un caso, y lo hemos discutido incluso con Pedro, hay un caso de éxito de un grupo de jóvenes en España que se llama Podemos, que formó un partido político que actualmente, según la encuesta, es segunda, tercera fuerza o primera fuerza incluso en algunas otras encuestas. ¿Por qué no, digamos, crear un partido político y no jugársela por la vía independiente, que es tan difícil, ¿no? Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Estamos luchando por una independencia, por unos valores, y vamos a meternos a lo mismo. Pero automáticamente creando un partido se pervierte el sistema y es imposible que exista un partido político transparente, honesto. Un partido estatal tiene menos requisitos, una organización política con 500 personas lo puedes lograr, pero creo que ya no es el tiempo de institutos que controlen el poder unas cuantas personas. Es el tiempo de ser universales, de que cualquier ciudadano de la República tenga todo el alcance de progresar, de organizarse, de pedir, sin tantas ataduras y sin tantos controles como lo hacen en México los cuotos de poder que están dentro de los partidos políticos. Pedro, ¿por qué no un partido político? Nuestro país significa, generar un partido político significa, por ejemplo, a nivel nacional, 220,000 firmas y 20 asambleas, con por lo menos 3,000 personas en cada estado, ¿no? Claro. Eso te habla que necesitas o requieres una estructura, requieres dinero, requieres, pues, de alguna forma, tener que recurrir entonces, si quiere un partido político. Todas estas cuestiones que no nos gustan de la política. En una me ganó. Entonces, yo creo que hoy por hoy las leyes no están pensadas para generar partidos políticos como, por ejemplo, es el caso de España o el caso de Argentina, que a partir del genuino interés de un número no muy grande, no muy elevado de personas, están dispuestas a entrar a la política. Ojo, también en España y en Argentina el efectivo que se les imprime a ellos es muchísimo menor al que se le da a México. Claro. Creo que ese sería un escenario ideal para empezar a repensar los partidos políticos. Es decir, mucho menos dinero y muchas menos personas que se necesiten para iniciarlo. Sin embargo, no es el caso. Entonces, ¿cuál es la respuesta para mí? Y creo que para muchas personas, por ahora, generar redes digamos, de personas organizadas alrededor de diferentes temas. Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que estas redes terminan funcionando como contrapesos y generan gobernanza, que es un poco el efecto que se puede buscar en estos partidos políticos. Y por otro lado, estas redes pueden llegar a impulsar posteriormente reformas políticas para generar partidos o no, apoyar candidaturas independientes o salirnos de la institucionalidad. Ya veremos. El tema es que primero debe de existir una organización constante, clara, abierta y de tú a tú entre la ciudadanía. Creo que por ahora esa es la apuesta que podemos hacer. Insisto, no porque ser partido político te pervierta per se, pero los recursos que necesitas y los procedimientos están pensados, creo yo, para perpetuar este modus operandi político. Pedro Carlos, ustedes saben que en términos políticos la identidad de los mexicanos suele dividirse en oposición o anti-PRI y priistas, ¿no? Son dos eslabones casi idénticos y que se fueron construyendo durante los años, ¿no? En el viejo régimen. Se ha dicho mucho que los candidatos independientes pues lo que hacen es dividir y fragmentar el voto de la oposición y eso le da muchas más posibilidades al PRI de seguir gobernando. ¿Compran esta lectura? Empezamos contigo, Pedro. Nosotros estamos tratando de ilusionar a ese 60% de personas que no votan en las intermedias. Nosotros estamos tratando de generar una opción que trascienda más allá de los partidos políticos y del momento electoral, sino es una oportunidad de aprendizaje de la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, quien quiera vender la lectura que por nosotros el PRI está ganando, me parece que se está equivocando de forma pues garrafal, ¿no? Y no nada más por eso, sino porque nosotros vamos a tratar de atraer a la mayoría de los votantes que no salen a votar por esas opciones. El abstencionismo, digamos. Sí, por esas opciones que han probado por mucho tiempo
que no saben escuchar a la ciudadanía. Carlos. Yo lo dividiría en las personas y las personas con inteligencias superiores, que somos todos los seres humanos, que tenemos esa inteligencia superior y estamos en este cambio, en un cambio de llevar a la humanidad a algo mejor. Y quienes que quieran quedar en lo malo, en los partidos políticos, pues tienen el derecho. Con esto prácticamente nos estamos despidiendo, no sin antes leer el comentario de Humberto Hernández. Él nos dice: cámaras y micrófonos en las patrullas para nivelar un poco los malos actos de policías y altos mandos. Me parece que un tema también que podría caer en ambas cachas, ¿no? En el legislativo y también en el ejecutivo municipal. Enrique, llegamos al final. Muchas gracias a ambos. Gracias, Pedro. Gracias, don Carlos. Gracias, Carlos. Mucha suerte en esta labor que están emprendiendo y a consolidar las candidaturas independientes, ¿no? Claro que sí. Mucha suerte.